y que si bien estaba siempre dispuesto a convertir en compasión o en admiración la vergüenza infligida al supliciado, convertiría regularmente en infamia la violencia legal del verdugo. A partir de este momento, el escándalo y la luz se repartirán de modo distinto, dado que es la propia condena la que se supone que marca al delincuente, con un signo negativo y unívoco. Se publicitan, por lo tanto, los debates y la sentencia, pero la ejecución misma es como una vergüenza suplementaria que la justicia se avergüenza de imponerle al condenado, que se mantiene, pues, a distancia y tiende siempre a ser confiada a otros y bajo secreto. Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. De ahí ese doble sistema de protección que la justicia ha establecido entre ella y el castigo que impone. La ejecución de la pena pasa a convertirse en un sector autónomo, un mecanismo administrativo del cual la justicia se desentiende, liberándose, así, de su sorda desazón por un escamoteo burocrático de la pena. Es característico que en Francia la administración de las prisiones haya estado durante mucho tiempo bajo la dependencia del Ministerio del Interior y la de los presidios bajo el control de Marina o de colonias. Al mismo tiempo que esta distinción administrativa, se operaba la denegación teórica, lo esencial de la pena que nosotros, los jueces, infligimos, no crean ustedes que consiste en castigar. Trata de corregir, reformar, curar. Una técnica del mejoramiento rechaza en la pena la estricta expiación del mal y libera a los magistrados de la fea misión de castigar. Hay en la justicia moderna y en aquellos que la administran una vergüenza de castigar que no siempre excluye el celo y crece sin cesar. Sobre esta herida el psicólogo pulula como un modesto funcionario de la ortopedia moral. La desaparición de los suplicios es, por ende, el espectáculo que se borra, y es también el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Rush, en 1787, dice: No puedo por menos de esperar que se acerque el tiempo en que la horca, la picota, el patíbulo, el látigo, la rueda, se considerarán en la historia de los suplicios como las muestras de la barbarie de los siglos y de los países, y como las pruebas de la débil influencia de la razón y de la religión sobre el espíritu humano. Y en efecto, al abrir Van Minen, 60 años después, el segundo Congreso Penitenciario, en Bruselas, recordaba el tiempo de su infancia como una época terminada. Yo he visto el suelo cubierto de ruedas, de cepos, de horcas, de picotas. He visto esqueletos espantosos tendidos sobre ruedas. La marca había sido abolida en Inglaterra y en Francia. Inglaterra no se atrevía ya a aplicar el gran suplicio a los traidores plenamente en 1820. Solo el látigo seguía manteniéndose en algunos sistemas penales: Rusia, Inglaterra, Prusia. Aunque en general las prácticas punitivas se habían vuelto púdicas. No tocar ya el cuerpo, o lo menos posible en todo caso, y eso para herir en él algo que no es el cuerpo mismo. Se dirá que la prisión, la reclusión, los trabajos forzados, el presidio, la interdicción de residencia, la deportación, que han ocupado un lugar tan importante en los sistemas penales modernos, son realmente penas físicas que, a diferencia de la multa, recaen y directamente sobre el cuerpo. Pero en ellas la relación castigo-cuerpo no es idéntica a la que había en los suplicios. El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario, y si se interviene sobre él, encerrándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y un bien.
El cuerpo, según esta penalidad, queda prendido en un sistema de coacción y de privación, de obligaciones y de prohibiciones. El sufrimiento físico, el dolor del cuerpo mismo, no son ya los elementos constitutivos de la pena. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos. Y si le es preciso, todavía a la justicia manipular y llegar al cuerpo de los justiciables. Será de lejos, limpiamente, según unas reglas austeras y apuntando a un objetivo mucho más elevado. Como efecto de esta nueva circunspección, un ejército entero de técnicos ha revelado al verdugo, anatomista inmediato del sufrimiento. Los vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores. Por su sola presencia, junto al condenado, cantan a la justicia la alabanza que aquella necesita. Le garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de su acción punitiva. Hay que reflexionar sobre esto. Hoy un médico debe vigilar a los condenados a muerte y hasta último momento, juxtaponiéndose así como encargado del bienestar, como agente del no sufrimiento. A los funcionarios que, estos sí, tienen la misión de suprimir la vida. Cuando se acerca el momento de la ejecución, se inyectan tranquilizantes. Utopía del pudor judicial. Quitar la existencia evitando sentir el daño, privar de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas liberadas de dolor. Recurrir a la psicofarmacología y a diversos desconectantes fisiológicos, aún en forma provisional, se encuentra dentro de la lógica de esta penalidad incorporal. De este doble proceso, desaparición del espectáculo, anulación del dolor, son testigos los rituales modernos de la ejecución capital. Un mismo movimiento ha arrastrado a cada uno con su ritmo propio a las legislaciones europeas. Para todos, una misma muerte sin que ésta tenga que llevar, como blanzón, la marca específica del delito o el estatus social del delincuente. Una muerte que no dura más que un instante. Que ningún encarnizamiento debe multiplicar por adelantado o prolongar sobre el cadáver una ejecución que afecta a la vida más que al cuerpo. Se acabaron los largos procesos en los que la muerte se halla a la vez aplazada por interrupciones calculadas y multiplicada por una serie de ataques sucesivos. Se acabaron esas combinaciones como las que se ponían en escena para matar a los regicidas o como aquella con la que soñaba en los comienzos del siglo XVIII el autor de Hanging Not Punishment Enough, que permitían a la vez desconyuntar a un condenado en la rueda, azotarlo después hasta hacerlo perder el conocimiento y luego suspenderlo con cadenas, antes de dejarlo morir lentamente de hambre. Se acabaron aquellos suplicios en los que el condenado era arrastrado sobre un zarzo para evitar que la cabeza reventara contra el suelo, en los que se le abría el vientre arrancándole las entrañas apresuradamente para que tuviera tiempo de ver con sus propios ojos cómo las arrojaban al fuego, en los que finalmente se lo decapitaba y se dividía su cuerpo en cuartos. La reducción de estas 1000 muertes a la estricta ejecución capital define toda una nueva moral propia del acto de castigar. Ya en 1760 se había probado en Inglaterra. Fue para la ejecución de Lord Ferrer una máquina de ahorcar. Un apoyo que se replegaba bajo los pies del condenado servía para evitar las lentas agonías y las luchas cuerpo a cuerpo que se producían entre víctima y verdugo. Dicha máquina fue perfeccionada y se adoptaba definitivamente en 1783, el año mismo en que se suprimió el tradicional desfile de Newgate a Tyburn y en que se aprovechó la reconstrucción de la prisión, cerca
de los Gordon Riots para instalar los patíbulos en el mismo Newgate. El famoso artículo 3 del Código francés de 1791. A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. Lleva este triple significado. Una muerte igual para todos. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, cualesquiera sean la categoría y el estado del culpable. Decía ya la moción votada a propuesta de Guillotín el 1 de diciembre de 1789. Una sola muerte por condenado, obtenida de un solo golpe y sin recurrir a esos suplicios, prolongados y por consiguiente crueles, como la horca denunciada por Le Pelletier. En fin, el castigo para el condenado únicamente, ya que la decapitación, pena de los nobles, es la menos infamante para la familia del delincuente. La guillotina, utilizada a partir de marzo de 1792, es el mecanismo adecuado a tales principios. En ella, la muerte queda reducida a un acontecimiento visible, pero instantáneo. Entre la ley o quienes la ejecutan y el cuerpo del delincuente, el contacto se reduce al momento de un relámpago. No existe enfrentamiento físico. Al verdugo le basta con ser un relojero escrupuloso. La experiencia y la razón demuestran que la manera usada en el pasado de cortarle la cabeza a un delincuente expone a un suplicio más espantoso que la simple privación de la vida, que es el deseo formal de la ley, para que la ejecución se realice en un solo instante y de un solo golpe. Los ejemplos prueban cuán difícil es lograrlo. Es preciso necesariamente, para la exactitud del procedimiento, que dependa de medios mecánicos invariables, cuya fuerza y efecto se pueda igualmente determinar. Es fácil hacer construir una máquina semejante, cuyo efecto es infalible. La decapitación se hará en un solo instante, de acuerdo con el deseo de la nueva ley. Dicho aparato, si parece necesario, no producirá sensación alguna y apenas se percibirá. Casi sin tocar el cuerpo, la guillotina suprime la vida, del mismo modo que la prisión quita la libertad o una multa descuenta bienes. Se supone que aplica la ley menos a un cuerpo real, capaz de dolor, que a un sujeto jurídico, poseedor, entre otros derechos, del de existir. La guillotina debía tener la abstracción de la propia ley. Indudablemente, algo de los suplicios se sobreimpuso en Francia, por un tiempo, a la sobriedad de las ejecuciones. Los parricidas y los regicidas, que se asimilaban a aquellos, eran conducidos al patíbulo cubiertos por un velo negro, y allí, hasta 1832, se les cortaba la mano. No quedó, entonces, más que el adorno del crespón. Así, para Fieschi, en noviembre de 1836. Se le conducirá al lugar de la ejecución en camisa, descalzo y con la cabeza cubierta con un velo negro. Habrá de ser expuesto sobre un cadalso mientras un oficial lea al pueblo la sentencia e inmediatamente será ejecutado. Acordémonos de Damiens y notemos que el último suplemento de la muerte penal ha sido un velo de luto. El condenado no tiene ya que ser visto. La sola lectura de la sentencia sobre el cadalso enuncia un delito que no debe tener rostro. El último vestigio de los grandes suplicios es su anulación. Unos paños para ocultar un cuerpo. Ejecución de Benoit, triplemente infame, matricida, homosexual, asesino. El primero de los parricidas a quien la ley evitó que se le cortara la mano. Mientras se leía la sentencia, él estaba en pie sobre el patíbulo, sostenido por los verdugos. Aquel espectáculo era algo horrible de ver, envuelto en un amplio sudario blanco, cubierto el rostro con un crespón negro.
El parricida se sustraía a las miradas de la multitud silenciosa, y bajo aquel ropaje misterioso y lúgubre no se manifestaba la vida más que por espantosos aullidos que pronto se apagaron bajo la cuchilla. Desaparece, pues, en los comienzos del siglo XIX, el gran espectáculo de la pena física. Se disimula el cuerpo supliciado y se excluye el castigo, el aparato teatral del sufrimiento. Se entra en la era de la sobriedad punitiva. Esta desaparición de los suplicios se puede considerar casi completa alrededor de los años 1830 y 1848. Naturalmente, esta afirmación global exige paliativos. En primer lugar, las transformaciones no se realizan en bloque ni según un único proceso. Ha habido demoras. Paradójicamente, Inglaterra fue uno de los países más refractarios a esta desaparición de los suplicios, quizá a causa del papel de modelo que habían conferido a su justicia penal la institución del jurado. El proceso público, el respecto del habeas corpus, sobre todo, sin duda, porque no había querido disminuir el rigor de sus leyes penales durante las grandes revueltas sociales de los años 1780-1820. Durante mucho tiempo, Romilly, Mackintosh y Fowell-Buxton fracasaron en su propósito de que se atenuara la multiplicidad y la gravedad de las penas previstas por la ley inglesa, esa horrible carnicería, como decía Rossi. Su severidad, al menos en las penas previstas, ya que la aplicación era tanto más blanda cuanto que la ley parecía excesiva a los jurados, incluso había aumentado, ya que en 1760 Blackstone enumeraba 160 delitos capitales en la legislación inglesa y se contaban 223 en 1819. Sería preciso también tener en cuenta las aceleraciones y los retrocesos que experimentará entre 1760 y 1840 el proceso de conjunto. La rapidez de la reforma en algunos países como Austria o Rusia, los Estados Unidos o Francia en el momento de la constituyente. Y después el reflujo en la época de la contrarrevolución en Europa y del gran temor social de los años 1820-1848. Las modificaciones más o menos temporales introducidas por los tribunales o las leyes de excepción. La distorsión entre las leyes y la práctica real de los tribunales, que está lejos de reflejar siempre el estado de la legislación. Todo esto hace que sea muy irregular la evolución que se desarrolla en los siglos XVIII y XIX. A esto se agrega que, si bien los mecanismos del castigo adquieren entonces un nuevo tipo de funcionamiento, el proceso se halla lejos de haber concluido. La reducción del suplicio es una tendencia arraigada en la gran transformación de los años 1760-1840. Pero no está terminada y puede decirse que la práctica del suplicio ha obsesionado durante mucho tiempo nuestro sistema penal y aún está presente en él. La guillotina, esa maquinaria de las muertes rápidas y discretas, había marcado en Francia una nueva ética de la muerte legal. No obstante, la revolución la revistió inmediatamente de un gran ritual teatral. Durante años constituyó un espectáculo. Fue preciso trasladarla hasta la barrera de Saint-Jacques, reemplazar la carreta descubierta por un coche cerrado, empujar rápidamente al condenado desde el furgón a la plancha, organizar ejecuciones apresuradas a deshora, colocar finalmente la guillotina dentro del recinto de las prisiones y hacerla inaccesible al público.